Hola, este es el video de la explicación del laboratorio 4. En el primer problema nos piden hallar la ecuación de transferencia de la salida sobre la entrada. Como sabemos, este es controlador por planta sobre 1 más el controlador por la planta por el sensor. Y después de una serie de ecuaciones matemáticas, se obtiene este valor, que al simularlo en Simulink, como se puede ver acá, se obtiene este valor, que es el mismo que se ha copiado en el Word. Luego piden hallar el lugar geométrico de forma manual. Entonces empezamos copiando otra vez la ecuación de transferencia. Primero identificamos los polos, seteando a 0 el denominador, y obtenemos 3 polos en -10, -3 y -1. Luego tenemos las curvas en el lugar geométrico, que vienen a ser igual al orden del denominador. Luego las curvas que tienden al infinito, que es el del denominador menos el del numerador, que vendría a ser 2. Luego las curvas en el eje real. Primero ubicamos los ceros y los polos. Vemos que en -1 está el 0 y el polo, entonces eso indica que esta vendría a ser la curva 1. Y luego tenemos las otras dos curvas, ¿no? Y estas tienen que ir hacia el lado derecho. Y podemos ver que pueden existir dos formas, en -180 o en -360, ¿no? Luego vemos que, como se tienen dos curvas que tienen al infinito, las asíntotas serían en 90 y en 270 en el punto de gravedad -6.5. Y de esta forma podemos ver de que el -3 es el que se iría a la izquierda y el -10 iría a la derecha. Y de esta forma ya vemos que ya se llena el lugar geométrico y por ende los pasos 7, 8 y 9 ya no aplicarían. Luego realizamos el mismo cálculo con MATLAB, que se puede ver acá, y se obtiene el mismo resultado, ¿no? Y luego para la pregunta C ya empezamos a usar la herramienta SISOTOOL. Primero piden agregar un 0 en el eje real, ¿no? Primero sin polo y vamos modificando los polos. A continuación podemos ver la herramienta SISOTOOL que está mostrando el lugar geométrico, ¿no? Primero pedían hallar sin polo. Entonces de esta forma buscamos que el valor de establecimiento sea lo más cercano a 1 y que presente menor oscilación, ¿no? Entonces se va avanzando un poquito y más o menos el valor más cercano en el menos, mucho menos. Más o menos se escoge un valor en 70 porque es el que presenta como que menor oscilación y un valor bien cercano a 1, entonces el error estacionario en este caso viene a ser de menos de 0,1, de 0.1. Luego piden agregar un 0 real en la posición menos 0.5. Se agrega el polo y como podemos ver, este tiene un valor muy cercano al 1. También sigue el tiempo de establecimiento, entonces vamos a alejarlo un poquito más para que tenga un valor un poquito más cercano, más parecido al que usamos inicialmente, ¿no? Que era de menos 0.1, ¿no? Entonces ahí vemos que es exacto, que es un buen valor. Entonces, el valor de K que se obtiene es de 1294 aproximadamente. Y también podemos ver de que, a diferencia de cuando no había un polo, un 0 que diga, este oscilaba más, ¿no? De esta forma tenemos una respuesta mucho más estable. Y luego vamos a ir al último valor de 0 que se agregó, que sería el 20. Y de esta forma, en el lugar que está colocado tenemos el mismo valor. Vemos que el tiempo de establecimiento aumenta un poquito más, pero que el K disminuye. Entonces podemos ver de que a medida que se aleja un poco más el polo, se obtiene un K menor. Para el ejercicio de piden volver a usar la herramienta, pero en este caso colocando polos, ¿no? Y para evaluar en qué rangos son estables y en qué rangos son inestables. Entonces, eliminamos los ceros. Y como podemos ver, el K mínimo se usa, bueno, se hace colocándolo más cercano a los polos, se copiaba este valor, y para hallar el máximo valor de rango estable, como se puede ver, el lugar geométrico no va a ser inestable porque nunca va a llegar a la parte positiva real, entonces siempre va a ser estable, entonces el valor K va a ser estable, máximo va a ser infinito. Y ahora sí colocamos los polos, en un polo real en la posición menos 0.5, que es el primero que piden. Y acá podemos ver de que por colocar el polo en esta vez ya la curva tiende hacia infinito en el real positivo, y eso sí va a implicar de que va a ser inestable. Entonces copiamos este valor, que es el mínimo valor, como podemos ver está más cercano a los polos, y luego vamos avanzando y buscamos que sea como que un valor que esté como uno de los más exactos, por eso que se hizo un montón de zoom. Y más o menos podemos ver que cuando es 26 ya es inestable, cuando es 24 aún es estable. Entonces se decidió poner esos rangos, ¿no? 24 como máximo de rango estable y como mínimo de rango es inestable sería 26. En todo caso, ¿no? Para dejar el 21, el punto exacto, como es muy difícil de determinar, sobre todo porque hay que hacer mucho zoom, eh, y quizá si se colocaba acá como el punto del medio, conforme ibas haciendo más zoom, te das cuenta que estaba un poco más alejado. Entonces por eso decidí dejar un punto, un valor de K sin tocar, ¿no? Y también podemos ver de que el K inestable va a tender al infinito porque estas curvas tienden al infinito. Y entonces también vamos a colocar el último valor que pedían, que era en -10. Y de la misma forma se realizó lo mismo, ¿no? Sería de que el valor de K máximo estable aumenta a medida que se aleja el polo. Eso se puede apreciar, ¿no? Para la pregunta E, ahora pedían agregar un doble cero
con estos valores y hallar el tiempo de establecimiento y el error estacionario. Entonces colocábamos el doble cero en -1 con 0.56. Y podemos ver de que conforme más se acercaba al 0, valor más cercano al 1 obtenía, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y se obtenía como con valor de 300.025 con un valor de establecimiento en el 0.98 con un tiempo de establecimiento de 3.27. Y si nos vamos al último cero que habría que agregar, que solo se cambia la parte real, podemos ver de que se sigue manteniendo el mismo valor de establecimiento. ah, el tiempo de establecimiento disminuyó notablemente y el valor de K también. Para el ejercicio F pedían otra vez poner un polo complejo, esta vez mostrando los rangos en que K es estable y cuando K es inestable, ¿no? Usando los mismos valores. Entonces colocamos el polo complejo en -1 y en 0.56. De esta forma podemos ver que como se crea el polo, ahora tenemos dos curvas que tienden al infinito, pero de forma asintótica, ¿no? En los 4 cuadrantes. Y entonces primero buscamos el mínimo valor, que es justo cuando K se encuentra en los polos. Ya. Entonces se copiaba este valor como el mínimo de K. Y luego para buscar el máximo de K estable, se hacía lo mismo que se hizo antes, ¿no? Se buscaba el valor de K que era más cercano al valor real, sin estar en el valor real, podemos decir que sería 43, porque una vez que cruzamos 10,47, entonces ujú, sería, no, 46, sería hasta el 45 y 46. Podríamos usar mejor un valor que sería 44 como máximo para no tener este problema de que cuando es 45.5, 45.3, no se sabe si es estable o inestable y empezar en el 46, ¿no? Y lo mismo vamos a ver para modificando ahora en -20. Podemos ver que acá varía, porque antes con el 0 teníamos de que a, a menor distancia del eje imaginario teníamos un K más pequeño, pero acá podemos ver que al aumentar la distancia tenemos un K mayor. Y de la misma forma, ¿no? Ahí también sucede lo mismo, que las K van a tener al infinito porque el valor de K, estas curvas tienen el infinito, entonces el valor de K va a tener hacia el infinito en el caso inestable, ¿no? Como máximo valor. Luego pedían resolver el problema 2, ¿no? Que primero dice dibuje de forma natural el diagrama de Bode y las características de frecuencia. Entonces podemos ver de que en la parte de arriba se tenía un denominador que vendría a ser de la siguiente forma, ¿no? Que sería S por 1 más S sobre 420, que por este sobre 420 se multiplicaba y este se volvió un amplificador. Y en el caso del denominador, para obtener como que el mínimo valor que tienda a 1, se divide todo entre 4000. Y lo que se obtiene es que se convierte en un reductor más una ecuación de segundo orden. Entonces halló las fases y las magnitudes, primero para el derivador, que sería S, y se obtiene de la siguiente forma, ¿no? El numerador se halló sumando las curvas de derivador, amplificador y primer orden, y el denominador segundo orden más reductor. Y sumando ambas curvas se obtiene la del sistema, ¿no? Se usó el punto 63 porque es en el punto que intersecta en la fase el denominador en -90 y el 420 porque es el punto que intersecta el numerador en +90. Y luego seguimos la de magnitud, ¿no? Que se dio de la misma forma, ¿no? Se hizo la suma de numerador más denominador para hallar la del sistema. Se puede ver que va de -20 hasta asintóticamente hasta el 0. ¿No? Y los puntos de quiebre son el 63 y 420 porque son los puntos que se tomaron como referencia también. Y luego nos piden resolver hallando MATLAB. Y como se puede ver, este fue el código que se usó. Y se ve que se obtienen gráficas muy parecidas, ¿no? Solo que esta tiene un poquito más de curvas porque las otras usaron, sobre todo para primer orden y segundo orden, siguiendo las asíntotas. Y bueno, como comentarios que se puede ver que en ambos gráficos no se presenta un sobreimpulso porque la resonancia en este caso es mayor a 0.7, pero sí se presenta un ancho de banda porque la parte final de la gráfica supera el menos 3 decibelios, como se puede ver acá. También, no sé si llega a hallar la resonancia en este caso. Sí, la resonancia en este caso viene a ser de 4.9, por eso que supera el 0.7. Luego piden justificar si el sistema es inestable o estable y hallar el ancho de banda, margen de fase y ganancia de fase. Como se puede ver, este punto representa el -3 decibelios y entonces podría decir que el ancho de banda va de 152 hasta infinito, y lo cual representaría un filtro fase alta. Y bueno, también podemos ver de que no se presenta -180, lo cual indica que no hay un margen de fase, ni tampoco nunca llega a tocar el 0, por eso de que tampoco hay un margen de ganancia. Pero lo que sí se puede saber es que es estable, ya que como nunca va a sobrepasar estos puntos, que es el -0, que nunca va a sobrepasar el 0 decibelios o el -180 grados,
esto hace que nunca hay un valor que sea como que negativo en margen de fase o en margen de ganancia. Entonces, por eso sabemos de que va a ser estable el sistema. Luego, para la C, nos piden, usando la herramienta SISOTool, agregar polos y verificar la estabilidad del sistema. A continuación, se muestra el lugar geométrico de raíces, que sería este. Y entonces viene a hallar el valor óptimo, ¿no? De K. Y como podemos ver, conforme nos acercamos al polo, disminuye. En cambio, conforme nos acercamos aplicamos el grid para saber específicamente dónde está empezando el ancho de banda. Y podemos ver que más o menos para valores más cercanos a cero obtenemos un mayor ancho de banda porque se está amplificando el sistema por este valor de K. Y más o menos podría decirse que se encuentra en ese valor, ¿no? En menos 3 decibelios, que sería 10 a la menos 3 aproximadamente. Y luego se le va a ir agregando los polos, ¿no? Primero se agrega un polo en real en menos 100. Y de la misma forma se buscaba un ancho de banda, ¿no? Y como podemos ver, el sistema sigue siendo estable. Acá nos dice que es estable, pero también vemos de que nunca llega a pasar al lado del eje real positivo. Entonces sigue siendo inestable. Si solo nos guiamos con el lugar geométrico de raíces, o que si nos guiamos con estos dos, también nos dice que sigue siendo estable, ¿no? Por el margen de ganancia y el margen de fase. Entonces, preferible tener un valor de K un poco más alejado para tener un valor mucho más, tampoco tan grande, no tener un valor más amplificado, ¿no? O sea, un poquito, y así se iba hallando como que el valor óptimo. Y luego el último pueblo que nos pedían era en 600. Entonces, más o menos vemos que está en 0. Tenemos un valor que tiene E a la 5, me parece que es muy exagerado, entonces podemos bajar un poquito a 90, creo, a 90.000, creo que está bien. Entonces podemos ver que el valor de K tiende a aumentar conforme más nos alejamos, ¿no? Y esto está explicado en el Word. Que dice que al agregar el compensador aumenta la magnitud del sistema porque se está actuando como un amplificador, como dije anteriormente, y esto hace también que aumente el ancho de banda, ¿no? Y luego, al agregar los polos, se crea como que otra curva que tiende al infinito negativo, y esto hace de que el filtro ahora se convierta en un filtro pasabanda, ¿no? Y conforme vamos alejando el polo, más se va alejando esta parte que vendría a ser el fin del ancho de banda, ¿no? La parte más, el máximo del ancho de banda, se podría decir. Y luego para D nos piden, ahora usando un polo en menos 300 y luego con un polo complejo, ¿no? Entonces vamos a modificar esto en menos 300 y luego otro polo, se le agrega otro polo complejo en menos 200 y en 400. Y podemos ver que ahora sí puede ser de que, bueno, no puede ser, va a tender hacia el inestable cuando se obtiene un valor de K superiores que superen este eje imaginario, ¿no? Y de la misma forma, como se iba antes, se ubicaba el mínimo, acercándolo hacia los polos, luego el máximo hacia el valor más cercano del lado izquierdo del eje imaginario, luego el máximo del eje imaginario, no, del lado derecho del eje imaginario, ¿no? Y también de la misma forma se ubicaba el menos 3 y se localizaba, ¿no? El mínimo de la frecuencia, el máximo de la frecuencia, como se puede ver, otra vez se vuelven a presentar anchos de banda. También, entonces vamos a modificarlo para el máximo valor que pedían, que eran menos 600. Y se puede ver que se va ampliando, ¿no? El ancho de banda. Y sí, siempre se mantienen estables. Entonces, también dice, ¿no? Como que explique el ancho de banda si existe. Cuando el K es muy chiquito, se puede ver que no existe prácticamente ancho de banda, ¿no? Cuando es el mínimo. Entonces, por eso el ancho de banda que se pone, se está poniendo como ejemplo unos Ks altos para que exista un ancho de banda, más que todo, ¿no? Y así se va mostrando cuando es inestable, cuando es estable, se va mostrando en el Word. Y finalmente llegamos a la conclusión, que es que cuando se agrega un polo complejo, se crean dos curvas, como se puede ver, estas dos curvas que tienen infinito en la parte positiva. Y si el valor de K se posiciona en la parte positiva, se vuelve inestable, y además el ancho de banda va a depender de la resonancia del sistema, ya que cuando el valor de K supera la recta, con la pendiente de resonancia, que vendría a ser esta recta dependiente de resonancia, ¿no? Si lo ponemos el grid, se puede ver, ya que cuando el K supera cierto valor, cuando es menor, digamos en este caso el 0,5, no hay ancho de banda. Cuando supera el 0,5, es mayor el ancho de banda, ¿no? Sí hay ancho de banda. Y esto se debe a la resonancia del sistema más que todo. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharme.